iPhone XS Max versus iPhone XR. Los dos son exactamente del mismo año, tienen el mismo procesador, el mismo sistema operativo, la misma actualización, lo mismo en todo, excepto en la memoria RAM. Y pues en cuanto al diseño pues son un poco diferentes, pero de igual forma en este video vamos a ver en cuanto a rendimiento qué tanta diferencia hay. Vamos a ver si de pronto notamos alguna diferencia, pues ya que como te digo tenemos exactamente el mismo procesador. Entonces los dos están apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si le hundí el botón al mismo tiempo en los dos teléfonos, vamos a ver cuál inicia primero. Vemos que el iPhone XR mostró el logo primero. Mientras tanto, pues te voy recordando que tenemos el procesador A12 Bionic en los dos teléfonos y tenemos 3 GB de memoria RAM para el iPhone XR y 4 GB de memoria RAM para el iPhone XS Max. Y vemos que el iPhone XR prendió primero que el iPhone XS Max, pero de igual forma vimos que no había una diferencia muy grande. Bien, entonces todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas. Vamos a iniciar entonces con Snapchat en 3, 2, 1, ahora. Le hundí los dos al mismo tiempo. Vimos que el iPhone XS Max por unos milisegundos. YouTube. Fíjate ese delay tan grande que tuvimos en el iPhone XR. ¿A qué se debe esto? Sinceramente no lo sé. Pero de igual forma el iPhone XS Max vino primero, aunque el contenido lo cargaron prácticamente igual en los dos. Vámonos ahora con los videos cortos. Vamos a mirar aquí los shorts. Después de que la aplicación esté cargada, pues prácticamente ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone XR lo abrió primero y aquí también vimos una diferencia bastante grande. En el iPhone XS Max ya está bastante caliente por alguna razón. El iPhone XR pues apenas se está poniendo un poquito tibio. Vámonos ahora con Facebook. Aquí sí vimos que no hubo ninguna diferencia. Los dos abrieron exactamente al mismo tiempo. Vamos a mirar los Reels de Facebook. Ya vemos que después de que la aplicación está abierta pues prácticamente ninguna diferencia. Al momento en que estemos haciendo scroll tampoco ninguna diferencia. Vámonos ahora con Instagram. En sí no debería de haber ninguna diferencia entre estos dos, ya que literalmente tienen el mismo procesador, como te había dicho. Vemos como el iPhone XS Max está un poco más lagueado al momento de hacer scroll. Fíjate ahí cómo se ve de lento. ¿Por qué pasa esto? No lo sé, sinceramente. Como te digo, pues ya todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. El sistema operativo también está actualizado. Los dos tienen exactamente la misma versión. Pero por alguna razón el iPhone XS Max como que no se le cuesta un poquito más de trabajo. Aunque fue más que todo al principio, ya vemos que está funcionando un poco mejor. Vamos a mirar los videos Reels. Bien, aquí ya está cargando el contenido directamente del internet. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con X. En esta ocasión sí lo abrió primero el iPhone XS Max y el contenido también lo cargó primero. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone XS Max, aquí sí ya vimos una diferencia más grande. El iPhone XS Max está tomando la delantera. Vamos a abrir algún directo de estos. El video lo cargó primero en el iPhone XR. Vamos a cerrar esto. Vámonos ahora con Speed Test. Abrió primero el iPhone XS Max. Estamos viendo que ya estamos notando una diferencia más grande. Vámonos ahora con TikTok. Y el iPhone XR, creo. Déjenme saber ustedes qué vieron, ya que recuerden que ustedes son los jueces. Pero me pareció ver que el iPhone XR lo abrió primero. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone XS Max. Aunque esta parte de arriba, como este anuncio, lo cargó primero el iPhone XR. Pero de igual forma la aplicación lo abrió primero el XS Max. Vámonos ahora con Netflix. El XS Max. Aquí estamos viendo cómo el XS Max está tomando la delantera. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone XS Max, pero pues aquí sí no hubo ninguna diferencia. La diferencia fue apenas por unos milisegundos. Vámonos ahora con Amazon. El XS Max lo cargó primero. Por alguna razón ya el XS Max como que está tomando la delantera. No por mucho, apenas por unos milisegundos con algunas aplicaciones. Con otras aplicaciones sí se notaba más la diferencia, pero de igual forma vemos que está cargando un poco más rápido. Aquí podemos ver la gran diferencia que tenemos en cuanto a pantallas.
Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. Déjame saber acá abajo en los comentarios desde qué teléfono estás viendo este video. El XS Max lo cargo primero. Vamos a abrir por aquí algunas publicaciones, porque recuerden que así es como probamos la memoria RAM. Entonces cuando yo vuelva deben de estar exactamente como yo los dejé. Vámonos ahora con Mercado Libre. Vemos como el XS Max como que está tomando la delantera, o sea como que está un poquito más rápido. No por mucho, pero pues de igual forma sí está un poquito más rápido. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos a abrir diferentes publicaciones. Así vamos a estresar un poquito la memoria RAM. Entonces abramos esta. Ya tenemos dos publicaciones abiertas en los dos teléfonos. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Vamos a dejarlas ahí. Y ahora vámonos con algunos juegos. Entonces empecemos con Temple Run 1. Vamos a ver si de pronto con los juegos también notamos alguna diferencia. Vemos como con este juego el XS Max está más por delante que el iPhone XR. Y fíjate que aquí sí hubo una diferencia un poco más notable. De pronto será por esa giga extra que tiene de memoria RAM. No lo sé, déjenmelo saber ustedes acá abajo en los comentarios. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tienes alguno de estos dos teléfonos, déjame saber acá abajo en los comentarios cuál tienes. Vemos que no están descargando configuración ni contenido ninguno de los dos porque yo los había descargado desde antes. Vemos que el iPhone XS Max está muy por delante del iPhone XR. Aunque no por mucho, pero pues sí una diferencia bastante notable, ¿no? Mira, ahí lo puedes ver. Vamos a darle play a los dos. Vieron que toqué la pantalla al mismo tiempo y el iPhone XS Max cargó primero. O más bien inició el juego primero. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Esa diferencia en pantallas es bastante grande. Si me preguntas a mí cuál de los dos prefiero, preferiría más el iPhone XS Max, simplemente por la pantalla. Vemos como con el Subway Surf también el iPhone XS Max cargó primero. Y aquí también hubo una diferencia bastante grande. Vamos a darles play. Este trabón del inicio están siempre en los dos, pero vimos que estuvo más notable en el iPhone XR. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con el Free Fire. Por alguna razón estamos viendo que el iPhone XS Max está más por delante del iPhone XR. Vamos a ver de pronto con este juego qué tanta diferencia hay. Fíjate que no están descargando contenido, ni configuración, ni actualización en ninguno de los dos porque ya los había descargado antes. En el juego de Free Fire sí vimos que el iPhone XR lo abrió primero. Vámonos ahora con el Asphalt 9. Este juego sí tarda un poco más de tiempo en abrir. Entonces vamos a ver de pronto cuál de los dos lo abre primero. Parece que el iPhone XR lo está cargando primero. Vamos a ver. Y en ese momento está sonando el iPhone XR. Así que sí lo abrió primero. Este juego no sé por qué. ¿Será que en el iPhone XS Max como que tarda más tiempo de abrir? Pero bueno, de igual forma vimos que la diferencia fue como por unos 2 segundos, unos 2-3 segundos aproximadamente. No puedo tener el juego abierto en los dos teléfonos al mismo tiempo. Y vimos ya como el iPhone XS Max empezó a bajar el brillo. Eso es debido al sobrecalentamiento que tiene. Vamos a ver el iPhone XR. Aunque me parece que está más caliente el iPhone XR. Entonces ya tenemos estos juegos abiertos, ya tenemos por aquí algunas aplicaciones en los dos teléfonos. Vamos a ver cuál de los dos tiene más aplicaciones cerradas, o más bien cuál de los dos tiene más aplicaciones abiertas. Entonces lo que es el Asphalt 9, bueno, abierto en los dos, aunque parece que está refrescando o está volviendo como a abrir en el iPhone XS Max. Entonces vámonos con el Free Fire, abierto en los dos. Subway Surf, abierto en los dos. Temple Run 2, abierto en el XS Max, cerrado en el iPhone XR. Temple Run 1, cerrado en los dos. Vámonos con Mercado Libre, cerrado en el XS Max, abierto en el XR. Lo que es eBay, abierto en los dos. Amazon, abierto en los dos. Ahí lo puedes ver, está exactamente como lo había dejado. Lo que es Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Tumblr, abierto en el XS Max, cerrado en el iPhone XR. TikTok, bien, por alguna razón abierto en el iPhone XR y cerrado en el iPhone XS Max. Vámonos con Speedtest, abierto en los dos. Twitch, abierto en los dos.
lo que es X abierto en los dos. Aunque fíjate que al iPhone XR le cuesta más trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con Instagram abierto en los dos, exactamente como los había dejado. Vámonos con Facebook abierto en los dos, aunque siempre refrescan la pantalla de inicio. Lo que es Pinterest abierto en los dos. YouTube abierto en el iPhone XR, cerrado en el iPhone XS Max. Y por último Snapchat abierto en los dos. Vimos como en la gran mayoría de aplicaciones el iPhone XS Max estaba más por delante del iPhone XR. En algunos juegos también vimos una diferencia un poco más grande. En algunas ocasiones el iPhone XR como que abría un poquito más rápido que el iPhone XS Max, pero de igual forma la diferencia era apenas por unos segunditos apenas, y en algunas ocasiones por unos milisegundos nada más. Entonces ahora vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Entonces, ya como ustedes saben, siempre hago las pruebas varias veces y el resultado más alto es el que siempre dejo. Vemos que en el iPhone XS Max los puntajes están un poco más bajos en el multicore, pero en el single core sí están un poco más altos. Tenemos 1351 puntos para el single core y 2315 puntos para el multicore en el iPhone XS Max. En el iPhone XR tenemos 1265 puntos para el single core y 2642 puntos para el multicore. Así que pues vemos que están un poquito más altos en el multicore en el iPhone XR y en el single core en el iPhone XS Max. Para el Antutu también vemos que están un poquito más altos en el iPhone XR. En el XS Max tenemos 610.601 puntos. En el XR tenemos 620.727 puntos. Al momento de abrir las aplicaciones no debería de haber ninguna diferencia, ya que tenemos prácticamente el mismo resultado en Antutu y en Geekbench. La diferencia era muy mínima y pues tenemos exactamente el mismo procesador. De pronto la única diferencia es que el iPhone XS Max tiene 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XR solamente tiene 3. De pronto puede que eso sea lo que hizo alguna diferencia, que en algunas ocasiones abría más rápido en el iPhone XS Max. Si tienes alguno de estos dos teléfonos, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Si estás pensando en comprarte alguno de estos dos teléfonos y me preguntas a mí personalmente que cuál de estos dos prefiero, preferiría mucho más el iPhone XS Max porque es más grande, tiene mejor pantalla, es más delgado, se hace mucho más cómodo al momento de que lo tengamos en la mano. Pero de igual forma el iPhone XR sigue siendo una muy buena opción para este año. Y pues ahora que tenemos fuertes rumores de que van a actualizar a iOS 18, pues más todavía. Vemos que el brillo ya está empezando a subir en el XR. Eso es debido a que ya se están empezando a refrescar un poquito. Si quieres ver si estos dos teléfonos valen la pena en 2024, te voy a dejar dos videos acá abajo en la descripción donde entramos más a detalle en cuanto a la batería, en cuanto al rendimiento, en cuanto a las cámaras, las pantallas y todo eso. Entonces acá abajo en la descripción te los voy a dejar. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep.